que sean fuertes en el nombre de Jesús, sabiendo que vamos a recibir algunos embates del enemigo, que por más que muchas veces sea la voluntad de Dios y estemos en la perfecta voluntad de Dios, muchas veces vamos a enfrentar tormentas en la vida. Cuando Jesús mandó a sus discípulos cruzar del otro lado, por supuesto, estaban en la perfecta voluntad de Dios, pero a mitad de camino entendemos que justo en la mitad del trayecto se larga una tormenta fuertísima que peligra su vida, la embarcación, y peligra todo. Que eran fuerzas del enemigo que estaban impidiendo aún a la delegación de Jesús llegar del otro lado. ¿Qué había del otro lado? Estaba el endemoniado gadareno, había una poderosa liberación que iba a tomar lugar, y cuando ese hombre fuera libre, nos dice la palabra de Dios que una vez que fue libre y que el Señor lo comisionó y le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ya ha hecho el Señor contigo. Y ese hombre fue y dice que evangelizó la Decápolis. ¿Qué quiere decir eso? 10 ciudades. Ese hombre fue un evangelista para 10 ciudades. Había un propósito tremendo detrás de la oposición. Y eso es lo que tenemos que recordar muchas veces, que en nuestras vidas van a venir grandes oposiciones. Estas tormentas que vienen, por supuesto, no vienen de parte de Dios, pero podemos aprovechar las tormentas para que la gloria, el poder, la gracia de Dios se manifiesten. Y estoy seguro que ya se están manifestando y se van a manifestar todavía más. Quiero dejarles una palabra de parte del Señor a todos ustedes, y está en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Está en 2 Timoteo, y vamos a compartir en el capítulo 4, cuando ya Pablo está al final de su carrera, está en una cárcel de Roma y está hablando, comunicándose con Timoteo, pidiendo lo que él considera lo más esencial, lo más importante. Estando en una situación de cárcel, la prisión de Roma no era una cárcel modelo. Por supuesto, no había ni aire acondicionado ni calefacción, no había comidas privilegiadas ni nada que se le parezca. En un lugar muy difícil, las ratas rondaban por todos lados, había olor a orines y compañía, así que estaba en una situación muy pero muy difícil. Se dirige a Timoteo y le plantea, le da cuentas de qué ha sido de la vida de sus compañeros de milicias. Y esto está en 2 Timoteo 4, del versículo 9 en adelante. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en casa de Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Y qué quiero rescatar de acá? Que hay toda una cantidad de gente rodeando al apóstol Pablo, y como pastores, como siervos de Dios, nosotros necesitamos de gente que nos esté rodeando, gente que reconozca la visión, el llamado, la unción que hay sobre nuestras vidas. Sería imposible hacer el ministerio si no contáramos con eso. No lo podemos hacer solos. Somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo, con distintas funciones, distintos dones, distintos talentos que Dios usa para levantar su obra. ¿A quiénes tienes Pablo como parte de su equipo? Bueno, menciona en primer lugar a Timoteo, un verdadero hijo en la fe, dice. Interesantemente, Timoteo no nació espiritualmente, digamos que no se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo llega a donde Timoteo residía, ya Timoteo era discípulo. ¿Cómo es este asunto de que es hijo espiritual de él? Porque él lo adopta en la fe, él lo adopta para instruirlo, para dirigirlo, para bendecirlo. Un padre espiritual es aquel que da dirección, protección, aquel que nutre, aquel que especialmente el que respalda. Así que esa es la función que está cumpliendo el apóstol Pablo. Timoteo siempre permaneció muy fiel, muy firme al lado de Pablo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Bueno, la instrucción es que, o parte de lo que revela, es que uno de su equipo, Demas, lo desamparó amando este mundo. Quiero decir que
Demas era un predicador de la palabra de Dios. Demas era un misionero, estaba reconocido, yo diría, en la más alta jerarquía de poder viajar juntamente con el apóstol Pablo. Es una cosa impresionante. Sin embargo, ¿qué lo habrá tentado del mundo? Porque lo desamparó a Pablo amando este mundo. Algunos dicen que las mayores tentaciones para un predicador son el sexo, el dinero y el orgullo. Y puede ser que los tres. ¿Qué le habrá pasado a Demas? No lo sabemos, pero sabemos que desafortunadamente habrá ministros que van a caer en las tentaciones. ¿Qué hacemos frente a eso? Tenemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No coloques tu mirada en nadie de este mundo, a nadie. Todos, de alguna manera, tenemos el potencial de defraudarte, todos. ¿Y quién les habla también como alguien que tiene falencias y que no es perfecto? Nuestra mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Demas falló. Muchos siervos de Dios, desafortunadamente, han fallado y van a fallar, pero nuestra mirada no está en ellos. No los imitamos a ellos, sino que imitamos como ellos imitan a Cristo. Así que va a haber algunos Demas también en nuestras vidas, en nuestros ministerios. ¿De quién más habla Pablo? Habla de Marcos. Marcos es interesante porque Marcos es el sobrino de Bernabé, y en cierto viaje misionero con Pablo, Marcos falla. No tenemos todos los detalles, pero cuando estaban en esta ciudad llamada Antioquía, Marcos por algún momento, por algún motivo, pegó la vuelta y se fue, y él abandonó al equipo misionero. En este caso, evidentemente, Marcos había sido restituido, había vuelto a su llamado original, y ahora Pablo, en lugar de rechazarlo, lo que hace Pablo es que le da una segunda oportunidad. Y yo digo en este día, bendito sea el Dios de las segundas oportunidades, porque todos de alguna manera también hemos fallado, hemos fracasado en algún área de nuestras vidas. Y si fuera que Dios no nos da la segunda, tercera, cuarta, quinta, 10ª oportunidad, ¿a dónde estaríamos? Toma Marcos y tráele, porque ahora sí me es útil para el ministerio. Y qué útil fue que fue Marcos, porque hay un evangelio que lleva su nombre. Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre, y seguramente a Pablo le habrá contado muchas cosas acerca de la vida, los milagros y los hechos de Jesús. ¿A quién más menciona? Bueno, menciona a Lucas. En realidad lo menciona antes. Y Lucas es el médico amado. Lucas es aquel que está con Pablo, que seguramente le da consejos para su salud, que lo ayuda al bienestar físico, pero no tan solamente físico, también espiritual, porque ahora el único que quedó al lado de Pablo en este momento fue el doctor Lucas, quien está para consolarlo, confortarlo, sanar sus heridas, y espero que Dios levante a muchos Lucas espirituales, que levante a muchos médicos en la fe, doctores, que podamos ayudar a la gente que tiene un corazón herido. ¿Quién no tiene un corazón herido? ¿Y cuántas veces nuestros corazones son heridos y quebrantados por tantas cosas de la vida? Como pastores, como siervos de Dios, todos los días enfrentamos acusaciones injustas, todos los días enfrentamos traiciones, gente que habla en nuestras espaldas, gente que de repente de frente nos da un beso y un abrazo y detrás tiene un puñal en nuestras espaldas. Necesitamos los Lucas, necesitamos doctores en la fe, gente que sane corazones, gente que ayude a levantar al que está caído, que ayude a fortalecer al que está débil. Nosotros mismos tenemos que ser Lucas en el sentido de tenemos que ser doctores en la fe y levantar y bendecir a aquellos. Espero que haya muchos Lucas en este liderazgo y que el Señor los pueda bendecir de igual manera. Quiero hablar de alguien más, por último, que es Alejandro el calderero. Dice Pablo que le ha causado muchos males. Hay gente que desafortunadamente nos causa muchos males. Hay gente que nos causa muchas lágrimas, mucho quebranto. Quisiéramos no decirlo, pero estoy seguro que a la pastora Silvia le pasa igual que a mí, que a veces perdemos el sueño. ¿Por qué no alguna noche de insomnio? ¿Por qué no alguna agrura, algún malestar, alguna acidez estomacal? ¿Por qué no algunos dolores de cabeza? ¿Por qué no? Sí, hay gente que causa muchos males. Alejandro el calderero, bueno, figurativamente, él trabaja con una caldera y su trabajo es echarle
leña al fuego. Su trabajo es hacer arder el fuego y con eso él trabaja. Figurativamente lo quiero tomar, de que hay mucha gente que se encarga de echarle leña al fuego. Hay gente que se encarga de hacer de un grano de arena una montaña. Hay gente que se encarga de agrandar las cosas y sobredimensionar y buscar problemas donde realmente no los hay. Lo que tenemos que hacer frente a los Alejandros que causan muchos males y que realmente nos quebrantan y nos hacen mucho mal, es que tiene que haber muchos Lucas, que haya Lucas ahí presentes para no abandonar, para respaldarles. Y tenemos, por supuesto, a los demás que van a abandonar, se van a ir al mundo, desafortunadamente. ¿Cómo puede ser que este siervo de Dios? Bueno, es posible. Y tenemos a Alejandros que van a seguir causando males. Ojalá que nosotros no seamos ni Demas ni Alejandro. Yo le pido al Señor que a mi querida amor del Señor, yo sé que las cosas que han pasado han sido difíciles. A veces uno dice, bueno, pero si es pastor, que ayune, que ore, que busque a Dios, que ayune una semana, y entonces se le van a solucionar los problemas. Desafortunadamente, ojalá fuera tan fácil, pero